de estos hombres de Fluminense que aparecen ahora en pantalla, y es la eliminatoria que resume la esencia del Mundial de Clubes, la posibilidad de que en el césped, en condiciones iguales, como gran favorito. No sé si tú le ves también con ese favoritismo. Lo que no hay ninguna duda es que tiene empaque, tiene equipo para estar en semifinales. Sí, yo creo que va a ser un partido más igualado, pero... El balón que lo pone en movimiento el Fluminense de Renato Baucho, en juego ya hacia la banda derecha en busca de Samuel Xavier. Xavier para la zurda, el centro, no puede rematar Germán Cano. Ojo ahora porque continúa Fuentes, ha despejado mal Joao Cancelo, lo pone atrás, es Martinelli, ¡qué golazo! Al Hilal 0. Bueno, aquí ha sido una acción maravillosa, el error obviamente de Cancelo, no dejando salir el balón o despejando de manera más contundente. Ahí se quejaba, ¿no?, su compañero, oye, me has quitado... Evidentemente Fluminense, una de las últimas acciones de esta primera parte, estamos ya en el tiempo añadido. El centro de Rubén Neves, punto de penalti. ¡Oh, qué parada! ¡Qué parada de Fabio! Ha evitado el tanto de Al Hilal, el remate abajo de Koulibaly y la meta de Fluminense. Bueno, es una estirada increíble, ¿eh?, del portero de 44 años. Toca de cabeza Joao Cancelo para seguir con la acción ofensiva. Al Hilal, cae Marcos Leonardo, piden penalti sobre Marcos Leonardo y lo pita. Penalti a favor de Al Hilal. A ver, Dob Rippering en el VAR si tiene algo que decir. Es aquí Samuel Xavier. A ver si... After the on-field review, what I didn't see live in the pitch is that it's not a foul. There is a normal football contact. No hay penalti, se mantiene el uno como la ejecuta Neves. El balón que lo va a poner el internacional luso. Centro de nuevo, ahora al segundo palo, Koulibaly, se queda muerto, gol. Clubes, Fluminense 1, Al Hilal 1. Y la lluvia de centros al final. Ahora la pierde, que fallo de Marcos Leonardo, el disparo desde lejísimos de Hércules. Balón rechazado, queda muerto Hércules en el área, gol. Desde Fortaleza apenas hace unos meses, y fíjate en esta acción lo que protagoniza, ¿no? Ese buen robo, es verdad que se precipita a la hora de lanzar, pero aquí este balón le cae y toma para la cazuela. En todo el partido, excelente el trabajo. La va a poner Rubén Neves, ahí está el centro del portugués, primer palo, despeja en el área Fluminense, ha caído Koulibaly. Le dice que se levante Makely. ¿Con los brazos o que se quiten del medio? No, ahora sí, que saque, efectivamente, no hay nada. No lo parecía. La verdad es que Diepering, las dos intervenciones para anular un penalti, para decir que aquí no hay nada. 179 como profesional. Minuto 99, esto no acaba de momento. Quiere más el colegiado porque se ha perdido mucho tiempo en el tiempo añadido. Y ahora sí, hace sonar el silbato, se acabó el partido.